Creo que en Badajoz debiéramos de tener de nuevo campañas arqueológicas científicas. Hoy tenemos un científico. Y yo quiero reivindicar simplemente, igual que en otros sitios hacen sus campañas científicas, ¿no?, durante un tiempo, y luego se estudian, y luego también, aparte ya no solamente el estudio, es que se documenta esa información y se publica. Es que aquí no hay nada publicado desde que hace ya mucho tiempo, no se publican las cosas. Para querer saber lo que ha habido, o te tienes que ir a Mosasa, o tienes que ir a Mérida, a la Dirección General, sacar el DNI, que te dejen ver lo que hay. Simplemente quiero reivindicar, como amigo de Badajoz, esa necesidad que tenemos. Le doy muchas gracias, le doy la palabra al concejal de Cultura, José Antonio García Blanca. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, amigos de Badajoz, un año más por la organización de este ciclo de conferencias. No sé si os echaron de Cultura, pero como ahora el concejal de Cultura y el de Ferias y Fiestas se llevan muy bien, pues entonces no creo que vayáis a tener problemas en este sentido. Así es que, bueno, pues por supuesto seguiremos apostando, como no puede ser de otra manera, por estas conferencias tan importantes, porque al final difundir esta cultura y también la ciencia de la que hablaba es importantísimo de cara no solamente a quienes vienen a arropar estas conferencias, que también, porque aquí estas conferencias siempre suelen estar muy arropadas por la gente y no es normal, y por eso también tengo que daros las gracias a todos los que estáis aquí esta tarde. No es normal que en este tipo de conferencias tener tanto público, y aquí desde hace ya muchos años Amigos de Badajoz consigue cada año pues llenar esta sala y tener un gran público dispuesto a escuchar y a seguir aprendiendo. Entonces, bueno, pues desde aquí mi agradecimiento tanto a Amigos de Badajoz como a todos los que participáis en estas conferencias. Decir eso, que seguiremos apostando, como no puede ser de otra manera, por difundirla, pero no solamente aquí, sino también fuera, y a la gente que normalmente no disfruta de estas conferencias, no las conoce. Bueno, pues también es nuestra labor dejar documentado todo lo que aquí se habla y todo lo que aquí se discute, y por eso estas conferencias las grabamos, para tener luego un archivo de grabación de estas conferencias perteneciente al ayuntamiento y por tanto a todos los ciudadanos, para que luego queden en el futuro y se puedan volver a consultar y se puedan ver, y quedan subidas en la red y se pueden consultar en cualquier momento. Entonces creo que también es una gran labor la difusión de estas conferencias para todos los públicos y que queden en ese archivo para todos y también para las generaciones futuras. Y nada, seguiremos, por supuesto, como no puede ser de otra forma, apostando por el contenido cultural de Almosasa, porque Almosasa es una fiesta que tiene un marcado carácter cultural, pese a que también tiene una parte lúdico-festiva y que el mercado atrae todos los años a cientos de miles de personas que vienen aquí a disfrutar del paseo que ofrece la Plaza Alta, pero también aprovechan para visitar los monumentos o para asistir a cualquiera de los conciertos o de los talleres, de las actividades que hacemos. Pero, por supuesto, tenemos que seguir dando pasos en fomentar la cultura y fomentar esta fiesta y reivindicarla en lo que significa, que es la fiesta de la fundación de la ciudad, darla a conocer, hacer a los ciudadanos partícipes y volver otra vez, yo no sé si esto ya lo comenté el año pasado, pero si no, lo vuelvo a repetir, que tenemos que volver un poco a esa esencia de esos primeros años en los que toda la ciudad participaba de esta fiesta, toda la ciudad tenía la oportunidad pues, de vestirse, de salir a ser partícipes en primera persona de lo que fue la fundación de la ciudad, y seguiremos, por supuesto, dando pasos encaminados hacia ello. Entonces, nada, invitaros a que disfrutéis del ciclo de conferencias durante toda la semana, que disfrutéis también del fin de semana de actividades, tanto de las culturales como de las más lúdicas, y que nos acompañéis pues, vestidos si queréis o os atrevéis, y si no, bueno, pues de cualquier otra manera, porque yo ya os digo que estaré vestido como corresponde para esta fiesta. Muchas gracias a todos y va a dar la conferencia Julio Navarro y le va a presentar Bruno Franco, un asiduo nuestro del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Bueno, muy buenas tardes. Antes de nada, bienvenidos a una conferencia más de este ciclo de conferencias de Almosasa. Para mí es un placer presentar a Julio. Cuando me lo comentó y tal, pues yo encantado. A Julio lo conozco hace 25 años, aunque él no se acuerda.
coincidimos en un congreso internacional sobre urbanismo islámico, concretamente sobre las ciudades, las Medinas, en Algeciras, y desde entonces, pues bueno, nos hemos ido viendo. En aquel entonces él pertenecía todavía al Instituto de Arqueología y Ciencias Árabes, de allí de Murcia. Y a los pocos años, bueno, pues se presentó a las plazas de científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al cual pues salió, que fue en 2001. Y bueno, ahí es donde ha desarrollado buena parte de su carrera, ¿no? Aunque tiene una experiencia tremenda de más de 40 años de intervenciones arqueológicas en su Murcia natal. Él que puso en Murcia sobre el mapa, me refiero a nivel de intervenciones arqueológicas y de la Murcia andalusí, que antes la verdad que se conocía bastante poco, y fue así un modelo, evidentemente. No solamente con las intervenciones urbanas, con bueno, evidentemente todo tipo de intervenciones, espacios domésticos, recintos amurallados, lo que era, bueno, pues, los recintos fortificados también de la región. Es especialista, uno de los mejores especialistas, se puede decir, si no el mejor en España, en estudio de alcazabas, recintos fortificados, son lo que recuerda la fuente historiográfica, que son los castillos, para entendernos más o menos, ¿no? De época andalusí. También sobre los palacios, de hecho estuvo en excavaciones en ámbito internacional, en Jordania, efectivamente en el palacio, los palacios Meyas y Dados Mayas, también en Amán. Luego posteriormente también ha hecho una labor magnífica en Marruecos, en el altar de Marruecos, me imagino que lo comentará algo. Y bueno, pues toda la alcazaba se puede decir, ha pasado por la de Guadalajara, la de Honda en Castellón, etcétera, etcétera. Tiene más de 100 publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, 20 libros publicados, un referente a nivel nacional e internacional. No me voy a extender más porque el que tiene que hablar es él, y no hablar sobre la relación que guardan estas fortificaciones emblemáticas, en este caso, imagino que la referencia a la de Badajoz, con estas, vamos a decir, cortijos, para entendernos, o palacios asociados a la alcazaba, que la fuente historiográfica musulmana recogen como almunias, eran fincas de recreo, pero también fincas productivas. Y bueno, pues esa labor que lleva realizando él a lo largo de estas últimas décadas como modelo, pues bueno, lo va a, me imagino, que relacionar con la comunidad de aquí de Badajoz. Sin más preámbulo, pues vamos a disfrutar de esta magnífica conferencia que espero que os guste a todos. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, muchísimas gracias, Bruno, por tu amabilidad. Se nota que somos amigos. Como exige el protocolo, estoy obligado, pero en este caso con sumo placer, darle las gracias al Ayuntamiento como representantes de Badajoz, en donde estoy pasando 2 días maravillosos. Es decir, estoy disfrutando muchísimo, conociendo. He venido a dar una conferencia, pero quería venir con tiempo para conocer las últimas cosas que venían. Y por lo tanto, está siendo una estancia realmente muy agradable, y eso siempre te agradecer. Y aprovecho para darle las gracias a la ciudad, a sus representantes y obviamente a la Asociación de Amigos de Badajoz, que se han empeñado en que viniera. Les ha costado, porque ha habido 3 años consecutivos, 22, 23 y 24, invitándome sucesivamente. Lo que pasa es que ha habido una serie de contrariedades, y entre ellas ha sido en el 22, acepté la invitación, pero muere mi padre. En el 23 acepto la invitación, muere mi madre, y en el 24 me detectan un cáncer y me he operado y estoy muy bien, pero quiero decir que ha habido una secuencia de desgracias pero eso significa que cuando las desgracias no las tienes repartidas, nunca había tenido ningún problema. Obviamente he tenido la suerte de que mis padres han muerto con cerca de 100 años, y llegas a
una edad ya probada y sólida como la mía, sin ningún problema de salud, pues las probabilidades de que se concentren las desgracias son mayores. Es decir, te libras durante mucho tiempo, pero se concentran. Pero gracias a Dios todo se acepta, se integra bien y se vive con paz en todas las circunstancias negativas como han sido la pérdida. Bien, es una manera de explicar la dificultad que ha habido para venir y por fin he superado todos esos problemas y sobre todo el rechazo que te produce la idea de tener que estar cogiendo autobuses por las dificultades que hay de comunicación, que estoy viviendo en Granada, acercarte a Badajoz es una aventura, lo cual indica que algo falla en España en las comunicaciones, porque si te dicen ven a Badajoz, te lo piensas. Otra cosa es que una vez que te embarcas y llegas, pues estás feliz en Badajoz, pero las comunicaciones obviamente son muy malas y cuesta, en este caso desde Granada, venir a Badajoz. Dicho eso, voy a entrar de lleno a la conferencia, pero dado que Manuel ha comentado lo de la arqueología, yo creo que en España hoy día no sobra nadie en la arqueología. Es decir, todos somos necesarios en la arqueología. Yo simplemente puntualizaría que la arqueología es un instrumento para el conocimiento histórico y es necesario que vayamos al yacimiento a preguntarle. Eso solamente se puede preguntar bien cuando hay un lenguaje y una especialización que te permite dialogar con el yacimiento. Entonces, es necesario que los yacimientos más emblemáticos, al menos, estén asistidos de proyectos de investigación. Y en este caso, un yacimiento tan importante como el la Alcazaba, que tuvo unos inicios, sin duda, de los primeros que se hicieron en España, con un proyecto de investigación llevado por el profesor Fernando Valdés. Es una pena que eso no haya continuado, pero insisto que incluso con los proyectos de investigación no sobra nadie. Es decir, las empresas de arqueología tienen unas capacidades de movimiento para la intervención arqueológica que muchas veces los grupos de investigación no tenemos. Por lo tanto, equipo de investigación y empresa de arqueología estamos llamados a ir de la mano sin ningún tipo de contradicción. Es decir, somos compañeros de viaje y cada uno puede aportar eso. Imaginaos, creo que es un ejemplo, en el campo de la medicina. Cuando existe un desarrollo serio de una disciplina, desarrolla lo que es la medicina de familia, los médicos de cabecera, como se llamaban, de familia, y después los especialistas. Y no existe ningún, es una complementariedad absoluta entre los médicos de familia, de cabecera, con los especialistas. Esto se produce en las profesiones serias. Y no existe, está todo absolutamente integrado. El problema es otra cosa, ¿qué sucede con la arqueología? Y sería muy largo contarlo, pero por decirlo de alguna manera, el arqueólogo de cabecera es necesario, igual que el médico de familia, y los especialistas son. No, es un problema que está por resolver en España, pero que no es un problema ni de las empresas ni de los equipos de investigación. Hay otros intereses para que eso no funcione. Pero empresas y equipos de investigación podríamos ir de la mano sin ningún problema. Son otros los problemas. Bueno, dicho eso, esta conferencia nace en 2022 porque Manuel Cienfuegos me llama y me invita a dar una conferencia de Badajoz. En Badajoz yo le dije que en principio conocía evidentemente Badajoz, conocía la Alcazaba, tenía conocimientos, pero que yo nunca había investigado sobre Badajoz. No era un
arqueólogo que hubiera desarrollado una línea de investigación en Badajoz. Temas generales, Marcos sí, pero no Badajoz. Entonces, yo le dije que yo de Badajoz no podía hablar. Él me insistía, bueno, tú planteas un tema, pero de alguna manera habla de Badajoz. Con lo cual, él se empeñó en que yo tenía que venir y algo tenía que decir de Badajoz. Y entonces ya me obligó a darle vueltas y yo ya llevo unos 15 años desarrollando una línea de investigación, entre varias, pero en este caso en el marco de proyectos del plan estatal que me iban aprobando, sobre las fincas de recreo, las almunias. Y yo tenía certeza, porque sabía de las fuentes árabes, que hablaban de la Almunia de Badajoz en el siglo XI. Entonces, hablando con él, le dije, mira, pues, podría hablaros de las Almunias y plantear dónde puede estar esa Almunia, porque he desarrollado unos modelos, he estudiado los tipos de Almunias y hay un tipo de Almunia asociada a las alcazabas que se desarrollaron sobre todo en momentos donde había un poder fuerte. En este caso, en Badajoz tenéis el periodo Taifa y hay unas fuentes árabes que hablan de esa Almunia. En esa conversación, yo no recuerdo cómo fue, Manuel me empezó a hablar, pues yo le dije, estas Almunias están junto a las alcazabas, no recuerdo, no puedo reconstruir, pero llegamos en esas primeras conversaciones a pensar que esa Almunia debía estar en esta zona, por eso he cogido este plano del 18, en el que reflejo la alcazaba, todo el frente oriental de la alcazaba y de la ciudad, y donde suponíamos y debería estar la Almunia. En esos primeros días de conversaciones, para ir aterrizando, ya me empecé a dar cuenta que con el modelo y con las cosas que él me comentaba, que había un albercón allí, que decían que era de época romana, etcétera, etcétera, me empezó a mandar alguna documentación y yo ya vi que era serio y que era posible abordar, aplicar a Badajoz el modelo, el mejor que esté sentado, veo, el mejor. Que me aburro de estar sentado, pero si es mejor para vosotros, que siento. ¿Puedo estar de pie? Bien. Entonces, en esas primeras conversaciones, yo ya quedé convencido que con ese modelo interpretativo que yo tenía, que no tenía nada que ver con Badajoz, pero que ya podía reconocer. ¿En qué consiste esa modelización? Un modelo lo construimos a partir de varios casos en donde se produce una constante de elementos que explican que esos mismos elementos se dan en diferentes sitios. Y entonces dicen, no, hay un modelo, se repite. Entonces, en primer lugar, la alcazaba de una ciudad islámica es el lugar, la ciudadela, donde reside el poder político, militar, el representante o la propia autoridad. A lo largo del tiempo, esa alcazaba la puede ocupar un emir, como se produce aquí en Badajoz, porque se crea una cabeza en un estado, una taifa, un emirato independiente, o cuando tienes los grandes periodos, el califal o el emiral, o digo, el época almorávide o almohade, tienes un representante de la autoridad. Pero la alcazaba es el lugar donde está esa autoridad directa, si eres en ese momento un estado o un delegado, y la alcazaba lo que hace es constituirse en el núcleo principal de ese asentamiento y además de protegerte como autoridad, tú lo que controlas es la ciudad que está debajo de ti o al lado tuyo, siempre en un lugar dominante, y el territorio. Esas alcazabas, en el momento que se constituyen en sedes de poderes muy fuertes, uno de los elementos que hacía la autoridad, el emir que se creaba en ese periodo, como signo de poder, era crear una almunia. ¿Y qué es una almunia? Una almunia es una finca que responde en un periodo, como puede ser el siglo X, en este caso el XI, XII, son periodos de expansión, de crecimiento
de esas ciudades y por lo tanto ese crecimiento demográfico requería crecimiento de espacios de cultivo. Por lo tanto, era un negocio en esa época crear espacios de producción agrícola, en este caso de regadío, y tener una venta de toda esa producción. Entonces, las élites, desde el emir o el califa hasta los personajes de la corte o un gran comerciante, invertía en la agricultura. En un momento donde las ciudades que crecían necesitaban expandir sus espacios agrícolas para expandir la propia ciudad. Es decir, una ciudad solamente se puede entender con su espacio productivo que la alimenta. Es decir, una ciudad no es el espacio intramuros, una ciudad es el espacio construido y todo lo que en su entorno le permite abastecerse. Por lo tanto, las huertas de estas ciudades y los espacios también de secano eran fundamentales para que esas ciudades que crecían pudieran abastecerse. Si no había posibilidad de expandir los espacios de cultivo, tú no podías expandir, no podías crecer como ciudad. No existe posibilidad de crecer como ciudad en la Edad Media si tú no creces los espacios, si no aumentas. Por lo tanto, crear fincas, no las comunidades campesinas, sino las élites, era una estrategia para que la ciudad se pudiera desarrollar. En el momento que tú no podías, que no había condiciones, lo que se producía era la segmentación, la gente se tenía que ir a otro sitio porque no se podía alimentar. Entonces, en los lugares donde tú no podías expandir un espacio cultivado, esos núcleos pequeños no podían, se segmentaban, se iban, colonizaban, se iban a otro lado. Pero estas grandes ciudades, las ciudades que tuvieron éxito, es porque tuvieron posibilidades de expansión agrícola, de conquista de espacios de cultivo. Sin esas conquistas tú no puedes desarrollar la ciudad moriría. Hoy día asistimos, por los medios de transporte, a vivir con unos productos que pueden venir a 100, 200, hasta 1000 kilómetros. Si mañana se produjera una catástrofe mundial, tendríamos problemas para alimentarnos porque no tenemos inmediatez. Es decir, las ciudades ya no tienen sus despensas al lado, las despensas las tenemos en Marruecos, las podemos tener en América, o las podemos tener en China, y estupendo, no tengo nada en contra, pero si se produjera un colapso, tendríamos unos problemas para poder subsistir porque nos hemos hecho dependientes de unas estructuras que nos traen los productos para mantenernos, y sin embargo en la media no, esto no niego yo que sí existió comercio a medio y la mínima. Estas ciudades se abastecían de la inmediata, de su inmediato entorno. Entonces, las almunias son esos espacios productivos que lo hacen las élites y que utilizan la almunia como un espacio de placer, donde construyen palacios y donde la propia imagen de la almunia se construye con su muralla. Son espacios, son fincas de grandes dimensiones, en donde puedes tener diferentes realidades, desde espacios de regadío, secano, espacios lacustres para el divertimento y la caza, espacios con agua para el paseo en barca. Es decir, si tienes toda una serie de condiciones en el territorio que te permite incluso tener todos estos elementos, tienes la almunia ideal. Ahora, la almunia la puedes tener en muy diferentes lugares en función de lo que tú persigues con la almunia. No es lo mismo una almunia de irrigación, de huerta, que una almunia de secano, porque existían también, cuando tu estrategia era hacer una expansión de cultivos del secano, pues normalmente te ibas a territorios y te alejabas. Pero existía dentro de este panorama tan amplio de almunias, un tipo de almunia que era la asociada a la alcazaba.
La Almunia asociada a la Alcazaba era aquella que tenía una inmediatez de comunicación y que permitía que la Almunia fuera un desarrollo de la vida palatina constreñida que tienes en la Alcazaba. Es decir, la Alcazaba surge como un espacio para protegerte y controlar, donde el elemento de protección tuya y de control de la ciudad es lo fundamental. Por lo tanto, el desarrollo dentro de la Alcazaba de los espacios palatinos, que los hay siempre en una Alcazaba de estas características tienes espacios palatinos, pero lo que tú no puedes es desarrollar todo el programa de prestigio que una corte, como podía ser la taifa o la califat, cuando se crea un poder autónomo, necesita desarrollar todo un espectáculo de imagen del poder. Entonces, esa Alcazaba, esa Almunia, se construía inmediata a la Alcazaba siempre que las condiciones topográficas lo permitían. Por poneros un ejemplo, la creación de la ciudad palatina de la Alhambra en el siglo XIII no es una Alcazaba, es una ciudad palatina, pero es un modelo cercano para que lo entendáis. Se crea con un trazado de una acequia nueva que lleva agua a la Almunia, que es el Generalife, y a la ciudad palatina. Es un mismo programa. En el siglo XIII los nazaríes, en el momento que se constituyen en la última dinastía de Al-Ándalus, necesitan su ciudad palatina porque es una opción de prestigio. Ser un emir, un califa capaz de hacer ciudades nuevas, constructor de ciudades, lo hace el califa Omeya en Córdoba con Medina Zara, y los nazaríes lo están haciendo con la Alhambra. Es decir, es un signo clarísimo de prestigio, con independencia de que obviamente tienes tu palacio, toda la estructura administrativa y demás. Pero en el diseño, inmediatamente lo que tú haces es convertir la inmediación, un espacio de cultivo que es una Almunia, es el Generalife. En la Alhambra lo tenéis, hoy día incluso se pasa por un puente que es nuevo, pero la gente pasa de la Alhambra al Generalife sin darse cuenta, lo cual es grave, porque la mayoría de la gente pasa de un espacio a otro sin darse cuenta que son dos espacios radicalmente y topográficamente diferentes y separados, pero claro, por 20 metros o 15 metros, que a través de un puente están reproduciendo lo que sucedió en época medieval. Ese paso del que hablo existió en muchísimos de estos sitios, se han perdido, pero existieron. Porque tú pasabas de la Alcazaba o de la ciudad áulica a la Almunia en un continuo protegido. Necesitas pasar de la muralla de la Alcazaba a la muralla de la Almunia sin pasar nunca ni por la ciudad ni pasar desprotegido. Lo lógico es, siempre que puedes, es que mediante un sabbat, una solución más o menos compleja, tú pases de tu palacio en la Alcazaba a tu Almunia con su muralla propia, recinto Alcazaba con muralla, recinto con muralla en la Almunia, y generas una solución de sabbat, es decir, de puente protegido para que tú pases de un lado a otro en una continuidad absoluta de un lugar a otro. Por lo tanto, la Almunia de Alcazaba lo que se hace es para que tú en la Almunia desarrolles todo el programa palatino de prestigio de ese Estado que se ha constituido, que en la Alcazaba no puedes desarrollar. La Alcazaba te obliga en su perímetro a estar, por definición, constreñido. Necesitas desarrollar todo ese programa y si puedes, porque la historia urbana y la topografía te lo permite, fundas la Almunia. Cuando hay un programa unitario de fundación de ciudad y de Almunia, como en la Alhambra, se hace todo a la vez, pero no siempre los poderes en un lugar se constituyen cuando se está fundando la ciudad, la Alcazaba y la Almunia. En el caso de Badajoz, yo no puedo decir si antes de las taifas existió o no esa Almunia. Lo que sí sabemos por las fuentes árabes es que existió esa Almunia, y además en la relectura que a raíz de esta invitación que estoy haciendo de fuentes con
colegas arabistas, ya sabíamos, porque se habían hecho traducciones, en un caso incorrecta, que se habla de que esa Almunia estaba junto al río, cuando lo que dice el texto árabe, que ha sido en estos días la arabista Inmaculada Camarero, está dentro del proyecto, cuando le dije, revísame las fuentes, que tengo que dar esta conferencia el 10 de julio, no sé si te interesa el dato, el texto árabe dice los dos ríos, no habla de un río. El texto árabe claramente dice que la Almunia está junto a los dos ríos, con lo cual, blanco y botella. Entonces voy a empezar a ver si soy capaz. Vamos a ver, es interesante que veamos los elementos que constituyen este modelo, porque el modelo es la alcazaba. El modelo en estos casos suele ser una alcazaba junto a un río, una alcazaba que está controlando un vado, en este caso natural, o un puente artificial. En el caso de Córdoba tenemos una alcazaba, como ven, un elemento, un apéndice que controla el puente, y en este caso ya tenemos una implantación de alcazaba, control de puente y mezquita al-Jama. Es un elemento. En este caso no tenemos resuelto si pudo haber una Almunia en las cercanías. Es un tema que está pendiente, pero a nosotros lo que nos interesa para Badajoz es la existencia de una alcazaba, la existencia de un río, que es el río de Revillas, y el acceso mediante vado o puente hacia un espacio cultivado, que sería la Almunia. Y vamos a ir viendo todos los precedentes en esta construcción de un modelo en donde tenemos todos estos elementos urbanos relacionados. Aquí pueden ver la vista actual, la mezquita se identifica perfectamente, la puerta ahora monumentalizada, donde estaría ese apéndice, que en otros casos, como es Mérida, es el alcazabí. Y ahora lo presentaré también. En el caso de Murcia, que es una fundación del siglo IX también, tenemos toda la alcazaba y este apéndice que viene a controlar el río. En este caso hemos tardado casi 30 años para entender todo esto. ¿Por qué? Porque estas alcazabas en llano lo que han sufrido es que la ciudad se las ha comido a partir de la conquista. Las alcazabas musulmanas son divididas, se dan a nobles y a diferentes instituciones, y hoy en día esta alcazaba la conocemos solamente por las excavaciones, no queda resto alguno en la ciudad. Hay un proceso de la ciudad destruyendo la alcazaba porque el modelo ha cambiado, pero lo interesante es ver que existía una alcazaba que se diseña para que tenga comunicación con la mezquita al-Jama, acceso al puente, y en esta zona es donde creemos que con anterioridad a la conquista estuvo un área que no era exactamente un área de Almunia, porque no era un elemento independiente, pero sí era una zona fuera del perímetro de la alcazaba, en donde tenías grandes jardines, y era una solución cercana al modelo de Almunia, pero no se constituía como una Almunia independiente. Seguimos. En la ciudad lo que se identificaba era, por ejemplo, la extrañeza de tener parcelas tan extrañas que no se entendían. Entonces, en los trabajos que yo iba haciendo, he ido a lo largo de años ahí en Murcia, hasta que me di cuenta que esto era el apéndice de la alcazaba para el control del puente. Que nunca me di cuenta y tardé 25 años en enterarme. Lo digo para que veáis un trabajo de investigación del tiempo que puede llevar. Pero fijaos en este caso, que es interesantísimo. Este caso es un caso de nueva planta, de la alcazaba,
porque en Córdoba, el alcázar musulmán, porque Córdoba era la capital, de alguna manera fue el modelo. Pero Córdoba tiene una fortaleza con anterioridad al Islam en donde estuvo el alcázar, la alcazaba. Alcázar y alcazaba se utilizan en las fuentes indistintamente. Lo interesante es que cuando se decide, Córdoba decide controlar Mérida, hace una alcazaba con un elemento, un apéndice que le llamáis alcazarillo, ¿es eso? Alcazarejo. Y tiene 3 puertas. La puerta que da al río, la que da a la ciudad, el eje, y la puerta que da a la alcazaba. Es un espacio 100% controlado por la alcazaba, pero independiente de la alcazaba. Es decir, la alcazaba controla ese espacio y que tiene puerta. Tú podías entrar por el puente, acceder incluso a la alcazaba siempre que te lo permitiera, o te podían cerrar la puerta. Lo interesante es que en una ciudad que es anterior al Islam, es una ciudad clásica, tan antigua, implanta, cuando Córdoba quiere controlar la ciudad, hace una alcazaba, pero no la hace a 100 metros del puente. Implanta la alcazaba para un absoluto control del paso. Y quiero que eso lo tengamos claro, porque eso es una estrategia, sea vado o sea puente, cuando tú tienes una ciudad que cuando la constituyes y el núcleo de control en la alcazaba, no la ciudad, esto no lo controlaban la gente que vivía en Mérida, controla el paso de la alcazaba. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta para cualquier otra ciudad, cuando es una ciudad puente o una ciudad vado. Es decir, que se está situando en llano para controlar un paso, sea puente o sea vado. El caso de Mérida es interesantísimo y lo tenemos que tener siempre presente en el momento que afirmamos que esta ciudad es una ciudad vado, una ciudad puente. Lo que no se puede es decir que es una ciudad vado, una ciudad puente, y yo me voy a construir 150 metros o 200 metros atrás y digo que por medio hay un barrio y que la gente está es la que controla. Eso es una contradicción, digo, porque cuando te pones a leer y alguien dice que es vado, pero a la misma vez estás diciendo que hay un barrio en medio donde vive la gente, o eso lo controla el poder constituido o lo controla la gente. Y yo creo que no nos tenemos que engañar, lo controla la alcazaba y ese es el hecho más interesante. Pongo un ejemplo que a día de hoy en Valencia no saben nada de la alcazaba. En Valencia, aquí está el puente, ahí está la mezquita, junto a la mezquita han sacado restos de los palacios y están todavía sin resolver ellos el problema de la alcazaba de Valencia. En Valencia la alcazaba desaparece porque está en llano, la ciudad en su expansión se la come y no ha habido, después de 40 años de intervenciones, esto lo estoy tratando de presentar porque tenemos ciudades que tras 40 años no saben nada de su alcazaba, o ciudades que además las alcazabas le han llegado relativamente bien, pero lo primero que uno se tiene que plantear es que ¿qué parte de la alcazaba musulmana a mí me ha llegado? Lo primero que tenemos que plantearnos, los restos de alcazaba que yo tengo e identifico como alcazaba, ¿es la totalidad de la alcazaba? Porque, señores, desde no hay alcazaba desaparecida, está desaparecida, 40 años de investigación en Valencia y no sabemos dónde está la alcazaba. Sabemos que junto a la mezquita hemos hecho excavaciones, hay una excavación amplísima en la Almoina, salen los palacios, pero fíjense dónde está. Obviamente, yo estoy ahora mismo con un libro de urbanismo islámico que saldrá en un año publicado en inglés y me he tenido que meter con el tema de la alcazaba. Y obviamente
después de dedicarle tiempo, aquí existió una alcazaba controlando el puente que llegaba hasta la zona de la mezquita Aljama y la zona del palacio del que han sacado en Almoina es una parte de lo que fue la alcazaba. La ciudad en llano, en el momento que se conquistan las alcazabas musulmanas para la realidad de las ciudades cristianas, no sirve, se fracciona y se está dando a la nobleza. Cuanto más alta está la alcazaba, se conserva mejor. Cuanto más baja está la alcazaba, las posibilidades de desaparición completa de la alcazaba, como sucedió en Murcia o aquí. En Murcia me dediqué 20 y tantos años a darme cuenta, pero al final lo conseguí. Murcia fue lo que me permitió empezar a hacer el modelo, y ese modelo me hace que ya identifique donde no hay alcazaba, no porque nieguen que no exista, sino que no saben dónde está la alcazaba, proponer, y lo pondré y lo publicaré, que la alcazaba controlaba este puente, y en este caso, aquí está el alcázar real. Eso sí se sabía. Hoy día es un jardín, pero hasta el siglo XIX estaba en pie, tenemos todos los planos que queráis, y por lo tanto existió la Almunia. Con lo cual, ya Valencia, recuperada del vacío informativo, sabemos que es una ciudad con una alcazaba, relacionada con la mezquita Aljama, relacionada con el control del puente y con la posibilidad de acceder a una Almunia, al Palacio Real, que eso todo lo saben en Valencia. ¿Cómo se accedía al palacio? ¿Qué sistemas de puentes cubiertos? Porque lo que no hacía el rey Taifa de aquí es meterse por el puente con la gente ahí para pasar a su palacio. No puedo decir si existió algún tipo de paso como en el puente Vecchio de Florencia, que la conocerán todos ustedes, que tenemos un puente que, kilométrico, no el puente, el pasadizo de un palacio a otro, que permite el paso de un palacio a otro por encima del puente Vecchio. Eso es una solución del 16 en Florencia, pero que históricamente se ha estado dando, porque la autoridad no se puede pasear, porque además es la posibilidad de que te mate, que era bastante, y sabemos todos los problemas y asesinatos que se daban en la mezquita cuando iba el emir, el califa o el representante. Bien, este es un ejemplo que acabo de recuperar, no me ha dado tiempo a poderlo dibujar y poder ya presentar este modelo donde ya tenemos la Almunia, el Palacio Real desaparecido en la guerra de la independencia. Seguimos. Aquí tenemos de nuevo una ciudad donde hay un puente, donde tenemos la mezquita Aljama y donde se vuelven locos en Zaragoza para ver dónde está la alcazaba, que si la Azuda está ahí, que cabe la posibilidad que hay una alcazaba. Bueno, en definitiva, yo no tengo la menor duda, no me he dedicado tanto a Zaragoza, pero en Zaragoza sí tienes una mezquita Aljama y una alcazaba. Estuvo en este punto controlando el puente, o en el otro punto controlando el puente, pero siempre la alcazaba controla el puente, y eso es lo que es impepinable. Es decir, hay una realidad de cercanía material, física, para que tú controles el puente. Tenemos el caso también de Toledo. En el caso de Toledo, la alcazaba musulmana apenas se conoce. Tenemos el alcázar de Toledo del siglo XIII, el alcázar cristiano. Sabemos que esa gran alcazaba, que por eso la he dibujado de esta manera, yo creo que probablemente esa alcazaba pudo ser muchísimo más amplia y llegar hasta aquí, y controlar la mezquita Aljama, controlar el puente sobre el río Tajo, y ahora vamos a ver la Almunia. Este texto es importantísimo. Si lo leen, hablando del siglo, es un texto del siglo X, en donde se dice claramente, disponiendo él mismo allí el alcázar destinado a viviendas de los caidíes, gobernadores, que está junto a la puerta del puente.
El texto sí lo dice claro, que está junto a la puerta del puente. La realidad material ha desaparecido, tenemos el alcázar cristiano que es pequeñísimo respecto a la gran alcazaba de Toledo, pero el texto lo dice, lo conecta a la puerta del puente. Los únicos que controlasen el puente y la puerta. No voy a dejar seguir toda la lectura. Pero tenemos, de nuevo, una alcazaba. En este caso yo dibujé inicialmente, no me he metido. Este es el alcázar cristiano, el pequeño alcázar, y la solución para un control del puente desde la zona de arriba. La alcazaba era mucho más grande que lo que he dibujado ahí en rojo, es lo mínimo que he puesto, porque todo esto son los conventos donde ahora se han hecho excavaciones, han salido los palacios taifas, todo esto lo está dando la arqueología más reciente. Aquí tenemos la alcazaba, aquí tenemos el puente, y esos son los palacios de Galiano. ¿No les recuerda el Revillas? La alcazaba de Badajoz, el río Revillas, el brazo del Jamaco, ¿cómo se llama? Jamaco, donde estaba el Albercón destruido, ahí están los palacios de Galiano, que han llegado al menos en pie de un edificio de abajo medieval, pero todo esto tuvo su cerca, como lo tuvo la propia alcazaba, y existía un sistema de paso por el propio puente, con una compra, evidentemente lo que queda no es lo que hubo, para que desde la alcazaba de Toledo, en época taifa, tú estuvieras pasando a la Almunia taifa, que tenemos todas las descripciones que queramos. Y tenemos la suerte de tener un meandro que recuerda perfectamente el Guadiana si fuera línea recta y el Revillas. Exactamente, todo esto lo he estado viendo ahora preparando la conferencia, gracias a Ana, que me ha obligado a que preparara la conferencia, un tema que lo tenía todavía inmaduro y me ha hecho ir revisando todo esto. Y cuando vi esta imagen, cuando me fui a Google Earth y hoy me quedé impresionado porque es que es la misma imagen del Guadiana y el mismo ángulo. Bueno, lo importante es que nos vayamos a alcazabas que están relativamente bien conservadas. Esta alcazaba tiene toda una serie de recintos. Si este recinto hubiera desaparecido, todo el mundo diría que la alcazaba es eso de ahí arriba. Pero esta alcazaba, además de tener toda esta complejidad de recintos, se viene y se sitúa en la orilla del mar. Es decir, la alcazaba busca claramente una implantación en la defensa, su defensa con recursos naturales. Si tú puedes ajustar mediante un recinto muy amplio, amplísimo, y tienes tu recinto en la zona palatina, todo eso lo tienes arriba, pero tú te vienes con tu alcazaba a una defensa para que el enemigo no venga aquí y se te sitúe aquí. Es una estrategia claramente que si tú vas a construir una fortificación, lo que haces primero es, voy a ver si me puedo defender de manera natural. Si tengo un río, lo que haré es que implantaré mi línea de defensa en el punto de defensa natural. Lo que no voy a hacer es dejar la defensa natural a 150 metros para que el enemigo pase, se sitúe en tierra firme y me esté generando problemas. Entonces, si en Málaga hubiera desaparecido este recinto, la alcazaba de Málaga sería eso. Pero como en Málaga la alcazaba está mucho más alta que en Badajoz, la tenemos muy bien conservada, podríamos decir que quizás sea la alcazaba que se conserva en mejores condiciones, en su estructura original, pero que las ciudades en llano
o que no tienen una topografía excesivamente alta, la ciudad tras la conquista va comiéndose pedazos de esa organización de la raza. Y algunos yo creo que ya se habrán dado cuenta de por dónde voy, porque voy a aterrizar en Badajoz. Si nosotros afirmamos, y no soy yo quien lo ha dicho, que Badajoz es una implantación de ciudad de control de vagos, yo creo que lo has dicho en tu artículo, que Miguel, tú mismo creo que lo decías. Badajoz, además de que su fachada, le comentabas en tu artículo, que ya sabes que me ha gustado tanto, la fachada verdadera de Badajoz es la oriental, la que da al río Revillas, y es una fundación de control de vagos, de puentes, no me acuerdo lo que decías. Estoy completamente de acuerdo, completamente con esa fase. Si nos vamos a Almería, cualquiera puede ver que la Marina, estos son los arrabales, ha situado, obviamente, las murallas buscando los elementos que permiten su defensa. Es decir, los elementos que topográficamente te permiten defender. Primero, te vas a la orilla del mar. No haces la muralla a 100 metros ni 150 metros de la orilla del mar para que la gente desembarque, se sitúe frente a tu muralla y te fastidie. No, tú haces una muralla en la orilla, porque el mar es tu propia defensa, es el recurso natural de defensa. Si tienes ahí una cresta rocosa, te llevas la muralla ahí. Igual que, es decir, la implantación de un núcleo de estos no se hace porque necesito 500 metros cuadrados. No, tú cuando fundas lo que buscas es las condiciones topográficas para estar lo mejor defendido mediante la explotación de los recursos naturales. Y eso puede dar lugar a recintos muy amplios. Entonces nosotros no podemos ir con la economía y no, pero claro, es que yo no puedo hacer un recinto excesivamente grande. Por ejemplo, Marrakech es uno de los recintos más grandes que se hacen. Y se hace clarísimamente en la búsqueda de los accidentes en el relieve que permiten la defensa. Y después dentro de la ciudad tienes todo, puedes tener todos los espacios deportivos. Por ejemplo, esta tarde que me ha dado tiempo a leer algunas de las publicaciones, uno decía en un artículo que ahí se descubrió un taller alfarero o los desechos, un testar, no sé dónde, no lo conozco, estaba leyendo para prepararme la conferencia, y este arqueólogo decía, luego, si tenemos un testar, necesariamente tiene que haber una muralla detrás. Porque el testar es un elemento intrínsecamente periurbano. Puerta final. Testar de puerta final. Entonces, ese arqueólogo, que es lo que pensaban todos, es decir, este arqueólogo que sea el peor, no, es lo que se pensaba en 1990 y pico, es que si tú tienes un testar, el testar es un fenómeno periurbano. Quiere decir, el testar te está diciendo que detrás hay una muralla. ¿Qué es lo que pasa? No se tenía idea entonces de que las ciudades en sus fases fundacionales son grandes espacios fortificados donde en su interior tienes todas las posibilidades de espacios vacíos, huertas y todo lo que... Es decir, en la fundación de Fez, clarísimamente los textos dicen que se está haciendo la muralla y que la gente puede venir a hacer sus casas y sus huertos intramuros. Es decir, la ciudad fundacional tiene espacio de sobra para tener dentro cementerios, talleres alfareros. Por lo tanto, solamente el taller alfarero es un indicio de estar extramuros en la ciudad saturada. Pero en la ciudad joven no, en la ciudad joven no existe el arrabal. Los fenómenos de arrabal es un fenómeno de ancianidad. Eso es como si alguien dijera, me describiera a mí, viviera un marciano,
y me viera a mí y dijera, el ser humano es un señor de tantos kilos, con el pelo blanco, etc. Pues tú estarías describiendo a un señor maduro, que no tiene nada que ver con el niño de 2 años. Es verdad que yo soy un ser humano, pero soy un ser humano en la fase madura. En la fase de niño, el niño no tiene el pelo blanco, ni tiene arrugas, ni tiene lo propio de la madurez. La ciudad es exactamente igual. Entonces, el error es que se diga, si hay un cementerio, es que el cementerio es un fenómeno extramuro y por lo tanto yo ya me invento una muralla. Aquí tiene que haber una muralla. Eso se está haciendo en todo el mundo. No me quiero hablar de oro porque no quiero que parezca que... Porque eso es lo que se pensaba en 1990 y tantos, todo el mundo en España. Entonces, es fundamental tener muy claro qué estrategias, sea Atacama o ciudad, se están haciendo para la implantación. Y por lo tanto, si tú tienes unos ríos, lo que tú haces es llevarte los límites a 100 para tu defensa natural o el mar. Sí. Este es el caso de Marrakech. Y es interesantísimo porque cuando los almorávides construyen su alcazaba en Casa al-Jara, esa era la alcazaba de época almorávide, ellos hacen su gran finca de la Menara. El recinto que he dibujado es el actual. Esa finca fue muy grande y había un acceso perfecto desde la alcazaba almorávide a la Menara de época almorávide y actual. Era un espacio muchísimo más amplio. Yo he dibujado la Menara actual, lo que queda de la Menara. Pero cuando los almohades deciden hacer la alcazaba y la trasladan aquí, fundan la Bujaira, que es el Ankara, lo que hoy día llamamos Ankara. Quiere decir que Alcazaba y Almunia, de estas dinastías, cada vez que había un poder que se constituía, hacía, en este caso es muy difícil, las alcazabas tienen una gran estabilidad, pero en el caso de Marrakech sí hay un traslado, desde la alcazaba almorávide a la almohade, pero lo que nos interesa es que en ese traslado los almohades fundan la Bujaira en su tamaño. Esto sí lo he estudiado en Marrakech y este es el tamaño de la Bujaira almohade. Y hacen su finca porque es una prolongación de la alcazaba. Es decir, aquí sí existe un criterio unitario en el diseño. Hago mi alcazaba y ya a la vez estoy haciendo mi almunia, y obviamente existieron unos pasos protegidos para que se pudiera hacer más. Una vista actual, esto es el Agdal, completamente desfigurado, es el Agdal actual y la Menara actual, para que se reconozca en la realidad. Eso sí, los grandes albercones es un tema constante. Es decir, no solamente los grandes albercones tienen una función de almacenaje para el regadío, es que es un signo también de poder el hacer una gran lámina de agua integrada en el área palatina. Es decir, tienen la doble función de recurso de almacenaje para los periodos de estío, donde no tienes tanta agua, y entonces tienes que poder regar, y a la misma vez lo integras. Tú metes ese gran albercón esto lo digo porque, por desgracia, el albercón desaparecido de Salmóvil, ese albercón romano, todo parece indicar que no era romano, que eso formó parte del palacio que hubo en Cajón. Por eso lo estoy presentando, obviamente ha desaparecido, y por desgracia va a ser difícil. No cabe duda que las posibilidades de abordar las excavaciones en la zona del albercón permitirían que apareciera el palacio, aunque el albercón era el único elemento que se veía y lo rompió el dueño. Tuvimos la suerte que lo describiera el domingo como lo rompió con todo detalle, porque no tiene conciencia de que hizo un mal. Lo describió, pero sin pestañear, cómo destruyó, pero hasta el más mínimo detalle, lo cual nos permitió confirmar que era un gran albercón, porque nos dijo que la potencia de toda la solería, cómo se trajo el puntero
para poder romper la losa. No lo describió perfectamente. Salimos sin ninguna duda de que era una alerta muy potente. En Palermo tenemos la ciudad, en la zona del círculo tenemos el Palacio Real, que es un pedazo de lo que fue la Alcazaba musulmana del 10 y del 11, y lo que sí tenemos es la Almunia inmensa con todos los edificios normandos, que llaman normandos, que tienen fase árabe, de lo que es la sisa, la cumpa soprana, la cumpa sotana, la pícola cumpa, todos los elementos que quien conozca Palermo y ha visto los grandes edificios identificados en su última fase normanda, y lo que tenemos es una finca inmensa, como pueden ver ustedes, en relación al Palacio Real, que es lo que hoy día, pero que ese Palacio Real es el pedazo de lo que ha llegado de la Gran Alcazaba, que obviamente llegaría a la Alcazaba hacia arriba a la derecha, donde está la luz de la catedral, que era la mezquita alfamana. Por lo cual, el modelo de implantación lo tenemos, Gran Alcazaba que llega, pero aquí ha desaparecido. Es decir, es una constante de estas alcazabas grandísimas que tras la conquista fragmentadas, dadas a órdenes religiosas, nobiliarias, etcétera, etcétera, la corona se suele quedar con un pedazo y finalmente esas alcazabas quedan reducidas, como en Toledo, al alcázar del 13, pequeñísimo. La Alhambra y la Marina, pero es interesantísimo que vean en una imagen de finales del 16 la Alhambra y ahí tienen encima la Almunia con su muralla. Es simple, la muralla no existe, queda con un pedazo, pero no es reconocible, y tenemos el Generalife que se puede ver ahí encima y el recinto de la Alcazaba, de la ciudadela, de la ciudad áulica, y tenemos la cuerda, obviamente ahí existió un puente, un sabá que permitía pasar de la Alhambra al Generalife en una continuidad de seguridad para toda el emir, el sultán, toda la familia, todos los cortesanos pasaban de uno a otro sin ningún problema. Es interesante el texto este que lo publicó Fernando Nicolás, referido a la finca de aquí de Badajoz, ahí lo tienen, la finca era la finca Albadí. Si la vinculan en otros textos dicen que es creada por Utahualqui, y es interesante la cuestión en este caso que ver a la orilla del río, en este texto es de Almacari, es en donde se dice los dos, pero tenemos claramente un texto que ya se conocía y que permitía, con esta traducción, el nombre, la vinculación a este monarca y a su cercanía, en este caso, al río. Estos son los poemas de todo lo que sería una vida, como ven, se está hablando que allí en la finca, era la orilla del río, y ahí abandonaba la discreción para obrar espontáneamente en compañía de sus dos hermanos, persiguieron los placeres hasta adorarlo, vistieron las túnicas de la alegría y no se las quitaron, vino, les echó la tierra, y indica en este lenguaje poético pues la vida propia de lo que era la Almunia. Estos son algunos de los versos, pero pasamos. Esto ya estaba publicado desde 1990 por Angelita Cés, en este libro Esplendor de Al-Ándalus, sobre los abasíes. Habla cómo su alcazaba de Badajoz dominaba el Valle Tatar. El verso que dice serviría para describir. El texto es interesantísimo porque dice, está describiendo en este caso la alcazaba, salones con cúpulas, aunque es el plural de cupa, clarísimamente Irak es el plural de cupa, alrededor de un palacio, en torno del cual los olivares está hablando claramente de toda la zona del llano de las Huertas, donde debió haber mucho olivar también. Es importante saber que por ejemplo, en la Artal de Marrakech, la mitad es de plantación de olivo y la otra es de cultivo de huerta. Esto es un plan que publica Miguel Alba diciendo:
hay que darle la vuelta. Me gustó mucho cuando leí el artículo porque decía hay que entender la ciudad viéndola de esta manera. He cogido la propia imagen, camisa y corriendo, y casi el texto, no sé si es el mismo que Miguel, perdona pero con las prisas, no. Y dice Miguel, creo que son palabras tuyas, para entender el Badajoz del siglo IX convendrá darle una orientación diferente, invertida a los planos que muestran siempre al fondo de la ciudad como si estuviera en la parte trasera, para dejarla así en primer término, y su flanco oriental presentado como principal fachada. Obviamente y yo creo que tu mismo artículo tú estás diciendo que esa fachada controla ese lado, todo eso lo dice Miguel, no yo. Pero este plano es no interesante, lo siguiente. Antiguo camino de Mérida, aquí estaría toda la Almunia, pero qué casualidad, que aquí tenemos toda la muralla, que es la que tienen ustedes ahí, en este plano tan interesante. A ver qué dispuesta a pedir, es toda la muralla de allí. En este plano, ahí la estamos viendo en esa lista. Es decir, tenemos el camino de Mérida y tenemos la puerta de Mérida. Y tenemos toda esta muralla. No sé si les recuerda a Málaga. Vamos a ver. Si nosotros defendemos que aquí hay un paso o un puente de la igual, que es un paso, desde luego aquí se hace un pueblo y lo había clarísimamente en el siglo XVII. Tenemos una puerta muy importante todavía en el siglo XVII. Pero lo más interesante es que en esta visita que he hecho durante estos días de estas dos torres, una de ellas, que no sé cómo se llama, es un sistema de escalera para acceder del palacio peatonalmente y de manera casi privativa. No sé si ustedes la conocen. ¿Sabe alguien cómo se llama esa torre? ¿Cómo? La Torre Vieja. Bueno. Pues qué curiosidad que tengamos puertas por todos lados. Pues en el área palatina, que es todo ese frente, es un área dentro de la Alcazaba, si se dan ustedes cuenta, en un extremo tenemos un conjunto palatino de primerísima categoría. Es decir, tenemos dentro de ese edificio, el hospital, le llamáis, el hospital, dentro tenéis un patio hundido, unos zócalos pintados de lo que sería un gran jardín hundido. Después en la zona al aire libre tenemos ahí, lo que pasa es que esas excavaciones no se pueden dejar como están. Primer problema. Creo que no se entiende la excavación porque no hay un trabajo, vamos a ver, porque hace falta un especialista que entienda eso. Primer problema. Segundo, como eso no se entiende bien ni hay medios suficientes, al final hay ahí un totum revolutum, que eso lo único que fomenta es que la gente tenga dos actitudes cuando llegan a los retos arqueológicos. Una, soy tonto, no entiendo nada. El pobre se va acomplejado, soy tonto. Y eso hay un sector de gente que se va porque no entiende nada. Y hay algunos que sí saben y dicen, esto está mal hecho. Esas dos opciones, quien está bien informado no se va con complejo de tonto, pero muchísima gente humilde y demás dice, no, esto es de arqueólogo, soy tontito y no lo entiendo. Pero bueno, con independencia que viene bien para decir que Badajoz, que ha hecho un esfuerzo a lo largo de muchísimos años, lo que no cabe duda es que se ha hecho mucho en esa Alcazaba. Es una Alcazaba única y lo que hace falta es una voluntad de ir a la excelencia. No solamente de hacerlo más o menos bien, que yo creo que ha habido buena voluntad y la gente bien. No, hay que ir a la excelencia porque es un monumento de excelencia. Y eso sí falta. Bueno, vuelvo a la parte que me interesa.
Nosotros tenemos en la Alcazaba el área palatina, saben dónde está el hospital, y después tenemos en el otro extremo casas. Quiere decir, las Alcazabas tenían una organización espacial con recintos separados, con muros potentísimos. Ahora mismo, en las excavaciones que están haciendo, están sacando un muro de 3 metros de grosor. No se sabía nada de las excavaciones de ahora mismo. Esta mañana he tenido la oportunidad de pasar y me ha atendido el arqueólogo magnífico, chico majísimo, me lo ha explicado. Está saliendo un muro de 3 metros de grosor. Quiere decir, la Alcazaba de Badajoz está por descubrir. Hay mucho, no cabe duda que se avanza mucho, falta muchísimo y sobre todo falta explicarla y entenderla bien en relación a la propia ciudad, en relación a lo que fue todo el Badajoz musulmán, porque la Alcazaba no se entiende sin la ciudad sin la propia ciudad. Hay cosas que yo, al meterme ahora con el tema de la Almunia, me he visto obligado a plantear que si esto es un arrabal, quiere decir que la gente que estaba en el arrabal era la que controlaba esto. Quiere decir que allí en Mérida, lo que tenían que haber hecho el de Córdoba, era poner ahí pues, un arrabal para que controlaran el puente, pero no hicieron eso. En Mérida no hicieron eso, ni en ningún lado lo hicieron. Lo que hicieron en Mérida y en todos sitios es que esto y el puente lo controlaba la Alcazaba. Con lo cual, hay que llegar a una conclusión. Que esto es arrabal y que la gente, por primera vez en toda la historia del urbanismo y de las ciudades, la gente era la que ahí se ponía a controlar el paso y demás, y que la autoridad estaba ahí arriba, pues, ¡hola! ¡Buenos días! O, si esto es una implantación para el control, obviamente la Alcazaba tuvo que llegar hasta aquí. Y esto es un recinto de la Alcazaba. Yo no lo sé. Yo lo único que os puedo decir es que quien defienda que esto es un arrabal, pues que llegue hasta las últimas consecuencias. Entonces, esto no es una ciudad de control y que esto está, no sabemos para qué, se controla ahí en una puerta ahí de esa importancia, que tiene su paso. Entonces, no hay que decir que Badajoz es una fundación para un control de vados ni de puentes. Quien afirme que aquí está el arrabal tiene que ser coherente y decir que no es verdad. Ahora, yo creo firmemente que esta Alcazaba se hizo para este control y desde estas murallas a las murallas que habían aquí de la Almunia había un sistema para que la autoridad pudiera. Y que además la arqueología está diciendo que esa torre con unas escaleras absolutamente privativas, es decir, no es una puerta. Tenemos desde el área palatina, quien la haya visitado, que me quedé impresionado porque yo no sabía de su existencia. Ayer me lo enseñaron, me quedé porque, claro, dije, tate, es el sistema de acceso desde el área palatina a un recinto que es Alcazaba y que obviamente podían llegar aquí absolutamente protegidos, no iba saludando el rey Taifa, la gente, hola, buenos días, y le daba la mano por aquí, por el arrabal, etcétera, etcétera, y se venía para acá y en plan, aquí somos colegas y demás. Entonces, esa interpretación, como pueden ver ustedes, va en contra de todas las lógicas. Sin embargo, si reconocemos que hay una implantación que aprovecha el Rey Villas como defensa, sí podemos decir, pero significa que la autoridad no es la población, el de Alcazaba, que está controlando el paso y está controlando de esta manera su paso a su Almunia. Es decir, aquí existió un muro, como lo tenemos en Granada con el General. Entonces se llama Torre Vieja, es el nombre. ¿Cómo Torre Vieja? Torre de la Vieja ciudad, Torre de la Vieja. Y Badajoz, es que era la ciudad, el arrabal y la ciudad vieja. Entonces se llamaba la Torre de la Vieja ciudad, por economía del lenguaje, la Torre Vieja. Pero vamos a ver,
quienes han dedicado a esa torre y por ahí quién pasaba y para qué pasaba. No lo sabía. Pero bueno, lo que todo el mundo cuando tiene una torre con esta porque las otras puertas eran clarísimas, qué puertas son, pero ahí hay un acceso privativo, pero además un acceso privativo que está dando al palacio. Es decir, el área palatina tiene una comunicación de bajada privativa por una escalera absolutamente de acceso íntimo para bajar a este recinto. Seguimos. Bueno, el camino de Mérida, varos sobre el Guadiana, molino antiguo, plano de 1735, ahí tenemos el vado del Guadiana también, todo enfocado a esta zona de acceso al frente oriental, esta imagen, y tendríamos en toda esa zona en verde, protegida por el Ribillas y por el Guadiana, no por el Jamaco, porque el Jamaco en los planos históricos que estoy viendo prácticamente no existe, es una realidad. Es decir, esto era un espacio absolutamente único, porque no solamente había una puerta inmensa, es que teníais todas las orillas del río, es que teníais todos los espacios de caza que podía posibilitar. Es decir, tenía las condiciones objetivas mejores para crear un espacio de placer al máximo. Por desgracia, vamos a ver, por suerte, eso todavía, esa parte está conservada. Pero según creo, se ha conservado porque es área de inundación, pero no porque tenga valor arqueológico. Porque además ahí asiduamente vienen con palas para sacar a Caraba y están destruyéndolo todo. Quiere decir, después de la destrucción del Albercón, después de esta conferencia, si se sigue destruyendo eso y finalmente en una destrucción de esas graveras se destruye el palacio que hay allí, pues alguien tendrá responsabilidad si no toma medidas. Eso es un área de protección arqueológica y se tiene que proteger el subsuelo. No se pueden hacer remociones como se están haciendo. Es que yo me alarmé cuando vi lo que está ahí, porque ahí se dedican a sacar áridos y después vienen con tierras de otros sitios, es decir, que hacen el negocio redondo. Sacan los áridos, dejan los vacíos inmensos y después se traen tierra que sobra de otro lado para rellenarlo. No cabe duda que en este caso estáis tres concejales del ayuntamiento, lo digo para que asumáis la gravedad que tiene que eso se siga destruyendo. Tenéis un espacio absolutamente único desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista de todos los bienes de carácter ecológico, pero es que además hay un valor arqueológico. Y si tenéis curiosidad, no es difícil plantear una serie de sondeos para encontrar el palacio. Yo estoy convencido en un 90 y muy alto por ciento que ahí tenéis el palacio del siglo XI, siglos anteriores. Bueno, esto es otra imagen de Miguel Alba, no lo digo porque ahí sí se ve muy bien, lo de la Zabal, todo este lío de la Zabal, pero bueno, no voy a entrar en las problemáticas que ahí se plantean. Y bueno, de nuevo esta imagen de la Zabal, para mí es absolutamente atractiva esta idea. Aquí hay un claro indicio de lo que fue otro recinto. Pero es que además, según me han contado aquí, este recinto, el que existe en estas imágenes, viene para acá y esta es la iglesia de San Agustín. No soy yo el que ha dicho que eso es la mezquita de San Agustín. No soy yo. Y creo que el que ha dicho que eso es la mezquita Juan de Badajoz. Creo que ha sido Fernando Guardia quien lo dijo. Y es de justicia. Quiere decir, aquí hay un recinto clarísimo que enlaza con este punto y aquí
en esta inmediatez tenemos lo que parece ser una mezquita. Tenemos el modelo puente, control del puente, inmediatez a la mezquita Aljama, es el modelo de Córdoba, el modelo de Murcia, el modelo de todos lados. Lo que hace esto lleva a plantearnos que probablemente las lecturas espaciales de la ciudad no se han hecho lo suficientemente ajustadas. Si aceptamos que aquí hay un recinto, pero no de una marina, porque aquí tenemos la mezquita Aljama y me parece que funciona, tenemos el modelo de Gran Alcazaba con acceso a la mezquita Aljama, quiere decir, tienes cerca la muralla de la marina que te permite, mediante un sistema de accesos protegidos, que la autoridad pase de la Alcazaba sin ir por la calle de Saludito de la Reina, ¿sabes? Es decir, eso no se hacía en la Edad Media. La autoridad se protegía, la autoridad por narices tenía que ir a la mezquita Aljama todos los viernes y no se iba por la calle, saludando a la gente, como diría hace su majestad el rey, y lo hacen y salen y saludan y todo esto. Eso en época, eso nadie lo hacía, porque sabían que la posibilidad de que los mataran era muy alta. Es decir, que algo ha mejorado la sociedad. Entonces, yo no tengo la respuesta de todo, porque esto, la culpa de todo la tiene Manuel. Manuel se empeñó, la culpa la tiene. Esto lo que quiero decir, si esta conferencia no le gusta a la gente, la culpa es tuya. Y si le gusta, también. Porque yo lo único que he hecho es que al final me he dado cuenta, cuando he aceptado la conferencia y me he metido a prepararla, me he visto obligado a meterme en un fregado. 3 días. Me he visto obligado a meterme en un fregado que yo no pensaba de ninguna manera que si lo llevas a ver probablemente no me hubiera metido, porque sé que esto es meterse en un fregado muy gordo, porque aquí hay un peso de una tradición que yo creo que además todo el mundo lo ha hecho bien. Es decir, yo no vengo con ningún ánimo a inventarme la plana absolutamente a nadie. Todos los que yo he visto ha sido útil y cada uno ha ido aportando en su momento lo que las condiciones que había podía. Y yo lo único que estoy aportando es que manejo los modelos. Yo no manejo a Badajoz, yo manejo los modelos. Y veo que si el modelo de interpretación lo aplico a Badajoz, las cosas se entienden con racionalidad. Y si se mantiene la interpretación que se ha venido, o las interpretaciones que se han venido haciendo aquí, choca todo. Choca todo. Por lo tanto, yo ofrezco una hipótesis que en el momento que se ofrece verbalmente, porque no la he escrito, esto me obligará a escribirlo, lo bueno es que hay que tener narices para presentar hipótesis, porque la hipótesis es lo que permite un tiro al plano. Y en la ciencia es así. Yo os tengo que decir que cuando he llegado aquí he estado leyendo artículos y el artículo de Miguel, que es una hipótesis muy arriesgada y atrevida, me parece magnífica, porque a mí me ha permitido tirarle al plato. Y obviamente tú recoges muchísimo lo que han hecho otros, pero esa visión de conjunto a mí me ha ayudado y me ha quitado días de empezar a ver que uno dice tal artículo, voy a buscarlo. Y es decir, hubiera necesitado meses y sin embargo he visto en tu artículo cómo recogía lo que decía uno u otro y veía una propuesta que obviamente, como ves, discrepamos. Pero vamos, yo no sabía que para defender este modelo de la Almunia tenía que entrar y poner pata arriba y decir que eso no es una radar y todo lo que estoy diciendo. Y no, me he metido de lleno y he visto. Y quiero terminar porque pienso que lo más interesante será el debate. Esto es esa imagen, es la primera imagen de ese primer año de invitación que me mandó Manuel. Eso fue lo primero que me hizo que cuando vi eso y vi el alrededor del pelo. Esa es una imagen tuya, que la mandaste en el 2022, definitivamente me dijo, pero es romano, dices que es romano, y dije, no, eso
fijaos el parecido. No sé si os dais cuenta. Toledo. Taifa de Toledo. La gran taifa. Es decir, si hubieron 3 taifas de primera categoría, pues Sevilla, Toledo y Badajoz. Pues hasta en el río, en la implantación de Alcazaba, Almunia y todo, Toledo y Badajoz están hermanados. Con la misma línea de destrozo del paisaje de la Puerta, igual que hoy día tenemos en Badajoz, exactamente igual, y esa zona, y también la de Fania, me imagino que por inundación. En este caso, esos son los palacios de Galiana, que sin duda es un edificio que tiene prestigio allí, probablemente eso haya ayudado a que esa zona de lo que fue la Almunia, Taifa de Toledo, se haya, que esa zona se haya. El Albergón famoso. Fijaos en la dimensión del Albergón, la casa, y todos los muros que delimitaban. Eso es lo que ha sido, según la descripción de quien lo destruyó, no queda nada. Nada, si es verdad lo que contó. Pero obviamente, si funciona mi modelo, junto a ese Albergón, en la zona que esté un poquito más alta, estaba el palacio. Eso con unos sondeos sabríamos de dudas. Ahí tenéis los muros del Albergón. Ese es un Albergón en activo de época almohade, el Altar de Marrakech. Eso sí, los palacios almohades, no, esto es la Menara, no es el altar. Y aquí podemos ver los grandes albercones abandonados en Marrakech. A decenas tenemos en toda la periferia. Y yo he asistido a esto en 2014, delante de mí, en las palas mecánicas, destruirlos. No he podido hacer nada para salvarlos. Es decir, la expansión de Marrakech, quiero decir, de todas las almunias que había en el entorno de Marrakech han desaparecido. Pero el cascarón de los albercones, de hormigón solidísimo, es decir, el albercón requiere una estructura hidráulica potentísima, sin embargo los palacios, todo eso era una cosa muy efímera, de tapias de tierra, azulejos, todo eso desaparece. Pero el esqueleto, como de cascarones de tortuga, son los albercones. Yo he documentado, en un artículo, si a alguien le interesa, de todos los albercones, que en la documentación desde el siglo XIX hasta el XX, pues que existían, los documenté, me acerqué, los medí todo, y otros que están en todas las cartografías del XIX y que han desaparecido. Llegué a contabilizar 40. Y en esa época que estaba documentándolo, las palas esas con los punteros, que nos dijo ese señor que él nos dijo que vino una pala, pero que no podía. Y que entonces vino un puntero y nos describió todo el proceso, cómo fue la policía, hasta la cimentación. Todo, la descripción perfecta de estos centros. En torno a 1990 y pico. Con permiso además, que lo digo con permiso. Vamos a ver. Yo creo que lo denunció ese problema y ese problema le dio. Vamos a ver, eso tiene muchísimas gravedades. Y una gravedad es que cualquier obra en cualquier sitio necesita un permiso municipal, por independencia de que sea una pocilga o que sea un palacio. Si tú decides tirar una pocilga, legalmente necesitas el permiso del ayuntamiento para del reino. Es decir, que con independencia del valor, que ya se reconocía, ese albercón se reconocía como un albercón romano por ese hormigón tan sólido. La gente en principio cuando ve un hormigón muy sólido piensa que es romano. Lo que pasa es que un albercón de esos. Bueno, intervino. Yo estoy dentro de un albercón. Bueno, no me he sacado a hacerme propaganda. Es que como quería, como la conferencia la preparé en Murcia, y Manuel me dice, pero no te trae ninguna imagen de los albercones que tú estás sacando en Murcia, en la huerta. Y nos hemos ido a internet. La única foto que he podido conseguir ha sido esa, no es porque yo me guste seguir mi foto. Esto es una foto de un periódico que se hizo en Murcia, excavando esa alberca.
un albercón, y todo eso es el palacio de los guardos. No se veía absolutamente nada. Quiere decir que en un espacio agrícola no se veía nada del palacio. Estamos sacando unos palacios impresionantes. ¿Por qué? Porque los alzados, como son de tierra, han desaparecido y solamente esa estructura, algún muro del albercón se veía. Era la joven, la foto invertida. Bueno, creo que ya que termino con esto. Esto es el muro de la otra estructura que finalmente no me habéis llevado mal. La toma. La toma. No he podido ir. Esto es una foto que me han facilitado ellos. Eso es una pena que no haya ido a ver. Bueno, gracias y abrimos el debate. Y, sí. ¿Quién no está de acuerdo? Es que hay una cosa que no te he preguntado, pero que tú que era muy interesante, que el murete transversal que sale desde arriba hacia abajo, puedes poner ahí una apéndice. Está ahí. El apéndice, no el apéndice, el seguro del apéndice. ¿Qué separa para ti eso por espacio? Lo que en teoría... Vamos a ver, yo no puedo entrar, insisto, yo no puedo entrar a detalles. Para mí lo importante es que la muralla vaya al patio. Eso es lo relevante. Es decir, yo lo que estoy tratando de defender es que lo que hoy se considera el límite máximo de la Alcazaba probablemente no es lo que estoy pretendiendo decir. Lo que yo estoy pretendiendo decir es que si tú haces una Alcazaba entre dos ríos, lo lógico es que aprovechen los accidentes para aparcar la Alcazaba. Y eso es lo que me lleva a plantear que este recinto es el recinto de arriba de Málaga. Si se hubiera perdido el de abajo, porque Málaga tiene una topografía y se ha conservado, como ahí se ha conservado, porque tenéis la suerte, y lo que está claro es que esa muralla no viene con la muralla de la Marina. Esta muralla continuaba. Sea lo que sea, no cabe la menor duda que esto era un recinto. Entonces caben dos cosas. Si eso es un recinto que no es la Alcazaba, fíjense ustedes si la cosa es complicada. Quiere decir que casi antes de nacer la ciudad, algunos defienden que la ciudad estaba ahí. Ya están diciendo que en el vientre materno ya eran viejos y esto era arrabal. Eso era arrabal. Inconcebible para un desarrollo, un planteamiento medianamente lógico. Pero es que además es importante, es que la cosa es sencillísima. Y reto a que hagamos eso. Yo no lo he podido hacer porque no puedo hacer, el culpable de meterme en este lío eres tú, que me abre. Tengo 20.000 frentes de líos y ahora es otro. Porque es muy sencillo, poner las alcazabas todas a escala. Te coges y a la misma escala pones Málaga, pones Almería y ya nos empezamos a dar cuenta en qué horizonte estamos. Y simplemente coger y una marina como puede ser la de Marrakech, fundada en el siglo a finales del XI, pues coger y ver a escala, porque probablemente el que tengamos recintos muy grandes desde el siglo IX, que además las fuentes se encargan en decir que son de tierra. Es interesantísimo ese detalle. Es decir, hacer muros de tapia encofrada es sencillísimo y es económico al máximo. Y las fuentes dicen claramente que son de tierra. Eso permite que tú puedas hacer unos recintos de unas dimensiones enormes, porque no es costoso hacer la obra de tapia. Pero insisto, yo no vengo con ánimo, lo digo de verdad,
yo sé que esto merecería un proyecto en serio de investigación. Yo lo único que he venido, con la máxima humildad, he picado en un anzuelo y al picar en el anzuelo he tenido que ponerme a leer seriamente, porque yo las cosas de Badajoz pues, las he consultado para algo que me interesaba para otra cosa. Entonces he acudido, la trazaba los madres, y todo eso yo no entraba, pero claro, cuando yo vengo con un modelo, porque he picado en el anzuelo y tengo que explicarlo, me he visto obligado a chocar con lo que se dice, porque yo, si acepto lo que se dice, yo no puedo aplicar el modelo en nada, no lo puedo aplicar, no coincide con nada del modelo, y entonces pues, cojo mi maleta y vengo aquí. Oiga usted, mi modelo no vale para nada para Badajoz. Pero además, lo que dicen, yo no me lo creo ni muerto ni vivo, porque mi cabecita ya he visto mucho y obviamente no me creo las cosas si no me las demuestran. Ha pedido la voz, señora, ella media hora. Bueno, simplemente gracias, Julio. Vamos a ver, tendría necesariamente que estar... Decid vuestro nombre, porque sepamos quién es, y sobre todo a mí me interesa saber también quiénes sois por vuestra formación, por saber si estoy hablando de un arqueólogo, un arquitecto o simplemente un aficionado que dice viene a sufrir la enfermedad. Yo soy Javier Teijeiro, arquitecto, hemos estado juntos en Granada y también estuvimos aquí la última vez que estuviste dando una conferencia, en la misma ¿Javier? Cazaba, Javier Teijeiro. Pues date cuenta a qué nivel de deterioro he llegado por mis años. Bueno, es normal porque, vamos a ver, yo te mandé un email sobre un libro, no sé si recordará, sobre un libro de 1839 de Marinus Hugelbier que hablaba de la familia Astásida y del poeta Azul. También se lo mandé a Bruno, no sé si Bruno ha sido capaz de traducirlo. El problema de ese libro de 1839 está en latín y en árabe, donde habla de la familia me acuerdo, de los Astásidas. sé que hay un libro, una edición del 19, y no sé, otro día Este es el de Marinus y Hugelbier. fuiste tú el que lo enviaste. Bueno, yo lo tengo, lo he conseguido. Pero digo, me lo enviaste. No te envié el libro, te dije que si había en la Escuela de Estudios Árabes algún especialista en latín o en árabe que pudiera traducir el libro. ¿Y qué te Porque dije? está el libro en latín y en árabe. ¿Y qué te dije? Me dijiste que no había allí de momento nadie, entonces estuve en contacto con Bruno, a Bruno se lo envié, no sé si Bruno ha sido capaz de traducirlo, a Bruno sí le he enviado el libro, la copia, vamos. Dice que ahora te comentas. Vale. Bien, entonces la pregunta es la siguiente. El palacio debía estar inmediatamente pegado a la alberca, al albercón ese, o podía estar un poquito más arriba. Y lo digo por lo siguiente. En el libro este de Hugelbier, el poeta Azul habla de que In al-Astat la traducción era el hijo del mono. Ahí un poquito más arriba hay una isla que se llama la isla del mono. Del mono. El mono porque era bereber. In al-Astat era de origen bereber. Sí. Entonces, relacionándolo con África, con los monos, etcétera, etcétera, la traducción que hace Azul y que viene en el libro ese de Hugelbier es hijo del mono. In al-Astat, traducción literal como hijo del mono, aunque luego eso lo ha escrito también Dossi, o lo han escrito otros historiadores posteriores. Aunque también hay otros que hablan del chato, pero el chato se relaciona aquí con el romo, con la familia del romo, que es una familia conocida y que posiblemente fuese descendiente, posiblemente digo. Entonces hay una isla que está ahí inmediatamente un poquito más arriba, que se llama la isla del mono y que también está relacionada con unas propiedades de la familia del romo del siglo XVI. Entonces mi pregunta concreta es, ¿tiene que estar forzosamente el palacio pegado al albercón o no? ¿O puede estar el albercón y el palacio inmediatamente más arriba de lo que es el pico? En primer lugar, en una finca de estas características pueden haber más de un palacio. Ya. Es decir, la complejidad de espacios de placer que pueden haber son todas las que quieras. Imaginarte, todo estaba en función del poderío que ese rey Taifa tuvo para desarrollar
todo lo que te pudieras imaginar. Yo lo único que digo es que normalmente cuando hacen una alberca de grandes dimensiones, el arquitecto la diseña para integrarla en el espacio palatino, pero pueden haber más albercas. Primero, pueden haber más albercas, pueden haber pabellones, pueden haber todo lo que tú quieras en función de la capacidad que tuvieran. Yo lo único que digo es que identificado ese albercón, que sabemos que existió y que lo rompieron, existe la posibilidad muy sólida de que exista un palacio anexo. Pero cerca me llevaron a otra casa en ruinas y yo ahí vi restos que creo que son del 11. Obviamente en ese otro sitio, a unos metros, no te puedo decir dónde, no sé el nombre, porque todo esto fue el domingo y me llevaron a ver cosas, y entonces me enseñaron una casa en ruinas y me dijeron, oye, esto es una casa de huerta, y se veía una casa de huerta, y digo, las casas de huerta suelen ser muy interesantes, sobre todo las casas tradicionales, porque siempre ha habido una constante de reproducir la construcción en el mismo espacio, eso lo he constatado en muchos sitios. Entonces, me metí y estaba todo lleno de ruinas y de vegetación y pude identificar algunos restos de muros que creo con toda seguridad que son de época musulmana. Lo único que se puede hacer, si se quisiera avanzar, es limpiar, en ese caso, y poder verificar esa primera impresión que me dieron los restos de una casa del siglo XIX que está hundida y que hay restos, se vio algún fragmento, está hecha sobre una estructura de época islámica. Pero lo lógico es que esa finca tenga espacios inmensos de cultivo en donde de vez en cuando, en un eje, tengas pabellones, tengas albercas, tengas de todo, y siempre un espacio, un palacio principal. Pero, insisto, ya, o sea que es posible perfectamente. Es que sería interesante traducir el libro. Yo es que me encuentro muy impotente. Y las posibilidades de embarcaderos hacia el río, posibilidades, todo lo que tú te puedas imaginar de soluciones arquitectónicas para el placer en función de los recursos que tuvo que tener esa taifa, porque fue muy importante, la de Badajoz, fue una de las más importantes. Estoy convencido que eso está. Y lo lógico sería que en primer lugar, se pare de destruir el subsuelo de allí, y en este caso tenéis aquí a 3 concejales, pues animarles a que el ayuntamiento plantee una estrategia para que este anzuelo que me echó Manuel, que me engañó, pues se pueda desarrollar e ir a algo más que no una excursión dominical que hicimos, donde vimos alguna cosa, pero claro, haría falta esa limpieza, una primera limpieza de aquella zona para verificar que esas estructuras que vi se pueden extender y comprobar que son medievales, no están donde está el albercón, y en la zona del albercón identificarlo y hacer algunos sondeos para ver si diéramos con el palacio. Obviamente, ¿eso qué significa? Que hace falta algo de dinero. Es que sería interesante traducir ese libro, que está en latín y en árabe, y es tan difícil. Pero todo eso habría que vehicularlo, como veis, en un proyecto de investigación. Y un proyecto de investigación hace falta equipo de investigación. Para Almunias ese equipo ya está formado, porque yo llevo 3 proyectos del Plan Nacional que el Ministerio me ha reconocido, 3 proyectos y me los ha subvencionado, es decir, algo de dinero el Ministerio nos viene dando para que trabajemos en Almunias y por lo tanto algo se podría hacer de tiempo y de medios de ese proyecto para hacer aquí en Badajoz. Pero no cabe duda que haría falta una decisión política de invertir. El marco, por decirlo, el marco científico hasta está reconocido por el Ministerio. Es un proyecto, este tercero que me han aprobado, empezó en septiembre, y yo creo que de vida lástima, porque ha sido el proyecto que más dinero me han dado. Debieron decir, este señor ya se está cerca de la jubilación, vamos a darle. Y la verdad que ha sido el proyecto del Plan Nacional que más dinero me han dado, y además
un becario, un contrato predoctoral para el proyecto, y va a tener una duración de 3 o 4 años. Pero, paralelamente, la cosa sería que lo tomaréis, si queréis, en serio y plantear que a lo largo de varios anualidades se pudiera hacer algo. Todo eso no es fácil, porque además todo eso son propiedades particulares, que hay que conseguir permisos. Yo estoy desarrollando en Monteagudo, desde la Almunia, en fincas particulares. Y normalmente, claro, un espacio que ya está protegido, el de Monteagudo está protegido. Allí se han dado cuenta que como espacio de cultivo no es rentable y ellos tienen algunos intereses en que les saque estructura porque de cara a la venta está tipificado los restos arqueológicos. Si una finca de estas vale lo que sea como cultivo, si hay restos arqueológicos sacados, se cuantifican y se les paga con la ley en la mano. Es decir, que allí en Monteagudo algunos han aceptado porque saben que no es rentable como agricultura y lo que quieren es que la administración se los compre y si les saca restos saben que eso algo no puso, pero que algo les va a beneficiar. Por lo cual perciben que la excavación les beneficia y entonces te dejan excavar. Bueno, Miguel. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena. Es una conferencia magnífica. Y creo que a todos nos convence eso, que no son restos romanos de una vila, sino que es el Albercón de la Almunia, ¿no? Las tierras además son fertilísimas. El tema es otro. Es cuando tú eliges una línea de ruptura topográfica para colocar tu muralla y tú lo eliges en el siglo IX, X, eso no significa que tú conserves la muralla del 9 ni del 10. Lo importante es la fecha de la alineación en el momento que se elige esa topografía, ese punto para la implantación. ¿Y qué lógica hay detrás? Mi discrepancia respecto al planteamiento tuyo de reducido es que no es si es reducido o no es reducido, es qué topografía tú eliges, qué accidente topográfico tú eliges para colocar tu muralla. Es decir, el tema no es que porque tú seas en una fase inicial pequeñito y pobre, es que como eres pequeñito y pobre, te vas a la topografía que te facilite la mejor defensa y puedes conseguir un recinto que tú de ninguna manera lo hubieras querido tan grande ni lo necesitas. Entonces, para mí, el tema es que no me creo que ellos hagan una alcazaba alejada del Revilla. No me lo creo. Y es que eso va en contra de las estrategias de implantación. Pero la topografía favorable precisamente va por el Cerro de la Muela. Luego, no, lo que pasa... O sea, la hipótesis que se plantea es el primer Badajoz es el Cerro de la Muela, pero ni siquiera es la alcazaba actual, que es más que el Cerro de la Muela, abarca más, sino incluso más reducida. Entre otras cosas porque al principio ni siquiera aspiraba a ser ciudad, Badajoz, ¿no? Es casi un accidente, surge ahí por coyuntura. Y ese primer Badajoz también tiene su mezquita Aljama ahí metida, que no tiene nada que ver con la de San Agustín, porque luego ese es otro Badajoz que ha crecido, por ejemplo, y como pasa en Sevilla, que cambian la nos metemos en el follón. Para mí lo que tenéis ahí de mezquita es la mezquita del palacio, pero no es ninguna mezquita. Es que, vamos a ver, que hay ahí una mezquita, no cabe duda, pero desde la materialidad, que es una guarrería de restos, ¿quién dice que es eso? Si te das cuenta, eso es una interpretación que hacemos. Para mí, un área palatina, toda área palatina, no es una hipótesis, es una constante. En un área palatina de una alcazaba tienen los palacios. Cuando tú fundas la catedral, la dedicas a Santa María, es lo habitual. Y lo habitual es cuando tú llegas a una ciudad donde tienes la mezquita Aljama y no tienes un fenómeno de retracción y demás, es que conviertas la mezquita Aljama en catedral. Pero eso no significa, vamos a ver, lo que no cabe duda es que en el siglo XIII tienes esta inmensa marina. Eso
Eso sí que no es discutible, porque lo tenéis vosotros con las torres albarranas. Es decir, en el siglo XIII, porque en el siglo XVII lo tenéis, hay que afirmar que esto es la marina y no es una hipótesis, es un plano que es un lujo. Es decir, Badajoz, gracias a la guerra y que habéis sido plaza militar, tenéis unas cartografías que no hay ciudad que las tenga, y esto es un lujo de lo asiático. Entonces, la marina estaba aquí. La mezquita Aljama, al menos en el siglo XIII, está aquí. Y por lo tanto, de acuerdo. Por lo tanto, la lógica es que se hubiera situado aquí, pero no, en el siglo XIII, por problemas de defensa, deciden encastillarse y utilizar la Alcazaba para hacer una pequeña villa. Pero no tiene nada que ver con los fenómenos de implantación de una ciudad normal como Valencia, Córdoba, Sevilla, que jamás se convierte. Badajoz es otra cosa en el 13. Yo ese problema no lo veo en el 13. El problema es, pues, obviamente, todo el siglo oscuro, la parte que los datos son muy escasos. Pero si ves, yo es que no puedo entrar a los detalles, porque no los controlo, pero sí, pues, sí se me tiene que decir que si vosotros defendéis que aquí hay un arrabal, pues habrá que decir, quien defienda que aquí hay un arrabal, el control del pago de la puerta lo hace el arrabal. La gente que está en el arrabal pues, es la que controla, y todo lo que tienes en todos lados no vale. Quien lo diga, que sí me parece muy bien. Toda página soporta lo que queramos. Ahora yo no puedo coger y decir que esa fundación se hace para un control de estos pagos y demás, y decir que el recinto se va y que eso lo hacen después, y que además, qué casualidad. Vamos a ver, tienes el campo, el mundo mundial para extender una ciudad. Y qué casualidad que yo, Alcazaba, que lo que hago es controlarte, no. Me voy a hacer un arrabal para que me controle la población a mí en la Alcazaba. No funciona de ninguna manera. Si tú tienes esta inmensa extensión y además tú quieres tener un espacio de control, tú no te rodeas por todos lados de población. La Alcazaba, por definición, se constituye como un espacio de control del otro, y por lo tanto la Alcazaba, cuanto menos abrazada por la marina esté como opción poliarcética, es lo que funciona. Entonces, nada de lo que se me ofrece encaja con las lógicas. Y no hay ninguna prueba, porque si a mí se me da una prueba indiscutible, pues yo obviamente diré, pues la cojo, porque yo no tengo ningún interés de decir nada en contra de esas, pero no existen. Hay un dato, y de ese dato hay una interpretación que es hipotética. Vamos a ver, hay una cosa que quiero que quede clara, porque se me va a decir, y tú me lo comentaste ayer. Tenemos claro que hay profesionales que dicen que han encontrado en el Albercón restos romanos. Entonces, por eso se ha asimilado el Albercón con aspectos romanos. Entonces, quiero que tú nos diga que si ese Albercón es de procedencia árabe. En la arqueología tienes los materiales en situación primaria, en una estratigrafía, eso es incuestionable. Si tú tienes unas estratigrafías con unos materiales, pues eso te está hablando de qué es eso. Y otra cosa es material robado. En Monteagudo, en esa Almunia, el 80% es material ibero-romano. Si tú vas y ves el material, y por el material uno dice que aquello es un edificio ibero-romano. Ningún arqueólogo serio sabe que eso puede decirlo. Lo que pasa, bueno, tengo que ser más modesto, no estás aquí. Si tú llegas y te paseas por allí,
normal que lo dijera. Eso es normal. Pero ese arqueólogo, estoy convencido, si estaba bien informado, sabe que solamente podrá decirlo cuando haga un sondeo y tenga una estratigrafía, no material. ¿Por qué? Porque en Monteagudo los 7 y 8 metros de alzado de los muros del palacio se hacían con tierra, en caja. Y la tierra la traían pues, de 50 metros, 100 metros, 200 metros. Y en la tierra venía de todo. Cuando todo eso se deshace, los materiales que tienes allí son procedentes de un asentamiento que hay por allí de los romanos. Y tienes toda la cerámica mayoritariamente. Como un área palatina no es un espacio, en principio, de muchos materiales y además en un periodo de ocupación muy corto, pues al final tú excavas y el 80% del material es ibero-romano. Ahora, cuando te vas a un estrato de ocupación, un abandono de suelos, el material es islámico. Ahora, los derrumbes de los tapiales, de todo eso, pues tienes el 80% de materiales, pero no está en estrato. Eso cualquier arqueólogo sabe. Ahora, el que visitó aquello y dijo que era romano, pues no dijo que los datos, pues, vio un mundo muy sólido, que normalmente no lo asocian a lo medieval, y vio ese material y dijo, blanco y botella, leche, pues se equivocó. Creo que se equivocó, porque yo solamente podría probar que aquello es islámico si hago un sondeo y voy con los estratos y las estructuras, si no tampoco. En fin, yo estoy planteando hipótesis, muy sólidas, pero hipótesis. No es una realidad probada, nada de lo que he dicho es una certeza. Es hipótesis muy sólida que además yo entiendo que lo que yo he hecho es una hipótesis muy redonda, sin aristas. Es decir, lo bueno de una hipótesis es que tú la plantees y la vayas tirando y desarrollando y no vayas chocando continuamente. Si choca continuamente, es que eso no funciona como hipótesis. La hipótesis, una vez que tú la has elaborado, la tienes que lanzar con honestidad y ver si te rebota o no. Yo lo que he hecho en estos días es plantear el modelo y me ha funcionado, porque yo por eso te dije, quiero ir antes, porque yo lo que venía era, yo no quería meter la pata, porque lo que quería, yo ya soy viejo y lo que no quiero es que después me estén recordando, abajo, hasta la ingle. Y obviamente yo tenía esa impresión y me he venido para ir viendo, cotejando y he estado leyendo. Y me ha funcionado y creo que es sólida. Y si la pongo por escrito, pues es lo que debo, pues algún día los colegas la tendrán y tiro al plato. Es lo que hay que hacer con las hipótesis. Bueno. Yo creo que después de 2 horas, muchas gracias. A vosotros por la paciencia.